¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Finalmente he podido terminar KOF 15 con todo el modo historia correspondiente para cada team, además de los endings especiales que tiene esta entrega. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en Twitch, la pasamos excelente, lo aprecio muchísimo. Bien, como ya he terminado el apartado de modo historia, ya estoy en condiciones de hacer mi review sobre KOF 15, la cual les traeré la próxima semana. Sin embargo, hoy les dejaré mi primera calificación, y es para el modo historia del juego. Primero, daré mi opinión en formato de top para todos los endings de KOF 15, y luego, al final, hablaré acerca de lo que me pareció el modo historia en esta entrega, y qué puntuación final le doy. Esta puntuación luego será sumada a las diferentes puntuaciones de mi futura review, donde hablaremos de jugabilidad, música y otros aspectos, para darle la puntuación final a KOF 15 según mi opinión. Dicho esto, entonces empecemos con mi análisis del peor al mejor ending de KOF 15. Número 13. Ikari Team. Sin dudas el ending que más me decepcionó pertenece al Ikari Team. Quizás ustedes piensen que hay peores, pero no. Literalmente es el mismo ending que tuvieron en KOF 14, pero con diferente fondo, preguntándose si Gaidel está vivo, pero sin confirmarlo al 100%. No sé, al menos podrían haber mostrado una foto de él de espalda o algo. Desde hace mucho tiempo estamos esperando por el Hakeyu de agua, y la trama con este personaje avanza muy lenta. Ni siquiera sabemos cómo se ve el padre de Leona. En fin, lo mismo de la entrega anterior, Hyder diciéndoles al Ikari Team que puede ser que se haya visto a Gaidel, pero nada confirmado, así que estos van a investigar, y listo, nada más. El más flojito de todos, en mi opinión. Número 12. Super Heroine Team. Si no existía el del Ikari, este iba a estar en el último lugar. Desde que lo jugamos en directo se los había anticipado. Sé que no puede esperarse mucho de un equipo de relleno que no aporta nada a la trama principal, lamentablemente. Y espero que se me entienda bien. Le digo equipo de relleno a aquel equipo que no tiene ninguna conexión con la trama principal. No estoy diciendo que el equipo sea malo o algo por el estilo. SNK lo ha hecho que sea así. El Super Heroine Team, pese a ser un equipo de relleno, peca de ser demasiado de relleno. Pero demasiado, En KOF 13 y 14 repitió la misma fórmula del Pao Pao Café, y me imagino que ya no podían repetir una tercera vez porque sería desastroso. Esos endings estaban buenos por la cantidad de cameos, pero si no haces eso, puedes esforzarte un poco más para darle algo digno a estas tres chicas, ya que era un equipo que siempre habían querido que se formase, y darle este ending solo las hace ver como tontas, y ya está, sobre todo con Athena, que cada KOF que pasa parece que tiene un downgrade más en cuanto a personalidad. No sé, me imaginaba algo como Kenzo yéndola a buscar para seguir con la comedia romántica, o Mai y Yuri hablando sobre Villanet, de que esta aparecería nuevamente en KOF. Sería un agregado interesante a esta rivalidad, pero no. En cambio nos dieron un ending donde Athena está obsesionada con su espectáculo y obliga a Mai y Yuri a participar de él, en contra de su voluntad. Y ya está, no hay más. Quizás le estoy pidiendo demasiado al ending de este equipo, pero no sé qué opinen ustedes, yo esperaba otra cosa. Número 11. Secret Treasures Team. Si hablamos de decepción, la decepción más grande es la del Secret Treasures Team. En el apartado de historia, claro está. No hicieron nada, literalmente no hicieron nada. Fueron a pasear al torneo nada más. Ahora queda más que claro que su inclusión a KOF 15 fue mero fanservice, porque de Orochi ni noticias. Ok, no hay nada de Orochi, me parece bien, porque siempre se trata de Orochi. Así que una vez que no se trate de Orochi, como con la saga de Nest, me parece bastante bien. Pero si ya trajiste al Secret Treasures Team, no sé, que al menos tengan algo de historia como el Orochi Team, ¿no? Que nos den indicios de algo, al menos, pero no. Su ending tranquilamente podría decir que es un ending del Japan Team y nadie se daría cuenta. Se enfocan demasiado en Kyo en este ending. Lo del inicio está bien, Chizuru revisando el sello y dejando que Kyo y Yori se maten, pero lo que viene después
es digno de un ending del Japan Team, no de un Secret Treasure Team. Me alegro por la gente que quería ver el cameo de Shingo, y lo tuvieron. Y luego Kyo yendo por Yuki es algo que está bien, pero como digo, no es para el Secret Treasures. ¿Qué pasó con Yori? ¿Algo más sobre Chizuru? ¿Qué piensa Chizuru sobre lo que hizo Ash? Nada, cero respuestas. Además, me resulta curioso que Kyo y Yori tuvieron un combate a muerte, en teoría, y Kyo aparezca con Yuki sin ningún rasguño. Hay varias opciones, o Kyo le ganó fácil a Yori, no pelearon realmente, o pasaron días luego del combate. ¿Ustedes cuál creen que fue? En fin, una decepción este equipo en el apartado historia. Tanto su nula participación en la historia principal, como su ending, que no tiene nada que ver con los integrantes, y se enfoca demasiado en Kyo. Número 10. Art of Fighting Team. A partir de ahora cuesta mucho acomodarlos en un orden, ya que hay varios que son similares, pero lo intentaré. Igual recuerden que es mi opinión, ustedes pueden formular la suya en la caja de comentarios. Art of Fighting desperdicia la oportunidad de por fin juntar a Ryo y King en un equipo luego de tanto tiempo, y en su ending no hay nada que haga referencia a la comedia romántica de estos, algo que en lo personal esperaba desde que vi la conformación del equipo. Aquí no es todo negativo, me ha gustado que Ryo se haya dado cuenta de que la familia está descuidando el entrenamiento y use la máscara Tengu para hacer canon a Mr. Karate 2 en KOF, y así hablar con ellos y decirles que están haciendo mal. El apoyo de King con él en todo momento es hermoso y se nota el aprecio y cariño que le tiene. Y luego es bueno que al fin SNK se haya decidido en un nombre oficial para Marco. Kushnut ya no será más usado, sino que Marco Rodríguez es el oficial de ahora en adelante. Este ending está bien, no es la gran cosa, pero mucho más no podemos pedirle a un ending del Art of Fighting Team. Pero como digo, me faltó ese momento Ryo King en mi opinión personal. Número 9. Gao Team. Para muchos quizás el mejor ending de relleno del juego, para mí el segundo. El ending del Gao Team es muy bonito y emotivo, nos muestra lo que podría ser un hipotético futuro para los personajes del Gao Team, mostrando inclusive hasta cuando Antonov envejece y se retira de la lucha. Además, está plagado de cameos de diferentes personajes, un ending muy completo y de los mejorcitos. Sin embargo, todo fue un sueño despierto de nuestro querido presidente. Aún así, eso no quita que en un futuro termine ocurriendo algo similar. Hay una interesante unión entre Ramón, el King of Dinosaur y Antonov. Número 8. Fatal Fury Team. Sin dudas, mi ending de relleno favorito de todos. No esperaba nada del Fatal Fury Team y me terminó sorprendiendo para bien. Es que últimamente los endings de este equipo se habían vuelto repetitivos. Yo se los dije siempre, Terry hubiera quedado mucho mejor en el lugar de Benimaru. Le daría mucho sentido su participación en el Hero Team, por la relación de este con Tung y sus discípulos. Es una lástima que Terry se siga limitando a ser uno más de los del montón. Era la oportunidad perfecta para hacerle tener algo de protagonismo en la saga, pero se desperdició. En fin, no nos desviemos. Finalmente a Joe le va bien en el amor, algo que siempre se le venía negando en anteriores KOF, pues Terry y Andy siempre le refriegan en la cara que están con Mary y Mai. Esta vez Joe está feliz, pues Lily, la hermana de Billy, aceptó salir con él en una cita. Lamentablemente Lily es el fruto prohibido y Joe paga las consecuencias. Un ending de lo más divertido, haciendo una clásica pero funcional comedia romántica entre estos tres personajes. El regreso de Lily, en lo personal, me hizo muy feliz. Ojalá la veamos más adelante en futuras interacciones, y por qué no, como personaje jugable. Estaría genial que Billy, cuando llegue, tenga diálogos con Joe, pero es poco probable. Es posible que solo tengan diálogos entre personajes DLC. En fin, el ending de relleno que más me gustó. Número 7 y número 6. Hero Team y Rival Team. Ahora que ya terminamos con los endings de relleno, es decir, aquellos que no aportan a la trama, seguimos con los que sí aportan algo a la trama actual o a la futura. Agrego estos dos en el mismo puesto porque son en esencia lo mismo. La historia gira en torno a Shunei e Isla. Ambos evolucionan como personajes, tienen un desarrollo. Jun pasa de ser ese personaje engreído de la entrega anterior a ser alguien calmado, que no duda en lanzarse y jugarse la vida por alguien que apenas conoce.
Isla, por su parte, pasó de ser esa chica agresiva que odia a todos a encontrar la calma y alguien en quien confiar, finalmente. Sus endings reflejan eso, reflejan su desarrollo como personajes, donde con Isla, esta rechaza regresar a su país de origen, Chile, para ir a China a visitar a Jun, pues tiene sentimientos por él. Por el otro lado, Jun se decide a salir de viaje por el mundo. Su destino final es Estados Unidos, más precisamente el Frontier Park de Boston, para seguir creciendo como peleador. Lo tragicómico de esto es que ambos tuvieron la misma idea de viajar, pero no podrán encontrarse, al menos no rápidamente. Número 5. Orochi Team. A diferencia del Secret Treasures Team, el Orochi Team lo hace bien en su ending. Toca el aspecto personal de los tres miembros, haciéndonos conocerlos más personalmente a cada uno, con momentos cómicos inclusive. De hecho, conocemos por ejemplo, quizás el único guiño a SNK Heroines, pues Shermie conoce a Sylvie y tiene contacto con ella, donde obviamente se conocieron en SNK Heroines. Además de darnos este conocimiento sobre Yashiro, Chris y Shermie a nivel personal, no descuidan su lore de la banda musical, hablan sobre el futuro, sobre qué harán con su papel de Hakeyu, dan varias ideas, tocan todos los temas que un fan de su equipo esperaría y por supuesto también contestan la pregunta del millón. ¿Tienen su modo Orochi dentro de ellos todavía? Así es, solo es cuestión de tiempo en palabras del propio Yashiro. Este ending tuvo todo lo esperado, está muy bien ejecutado, nos explica cosas de ahora y nos explica cosas para el futuro de la saga. Y pese a ser un equipo que tuvo nula participación en esta historia de KOF, en su ending supo explicar bien el sentido de su participación y su plan a futuro. Número 4. Ash Team. Sin dudas, un ending que cicatriza todas las heridas que aún nos quedaron de KOF 13. Ash se reencuentra con sus viejos amigos Shen y Duolon, dos personajes muy queridos por la comunidad que esperemos en un futuro regresen. Se lo ve feliz y agradecido de estar con vida, aunque él no lo admite, pero sí lo hace cuando está a solas con Elizabeth, haciendo referencia claramente a su ending en KOF 13. Ash está en paz, y así es como siempre debió ser, aunque su regreso ha perturbado un poco el espacio-tiempo. Ya veremos si su paz durará más tiempo o solo será algo pasajero. Por otra parte, Kukri fue a vivir con su madre Dolores, también una vida tranquila. Tanto Kukri como Elizabeth han recuperado a alguien que creían que no podrían volver a ver, y ahora deben disfrutar de estos días. Sin dudas, un ending con lo que esperábamos los fans de la saga de Ash, pero lamentablemente no responde la pregunta del millón. Si Ash ha resucitado, ¿entonces Saiki también? Hubiera estado genial como guiño final una referencia a eso. Número 3. Secret Agents Team. Un equipo que esperaba que fuera tremendamente de relleno terminó sorprendiéndome totalmente, por eso se gana el segundo lugar en este top. El ending del Secret Agents Team es uno de los endings que mantienen la esperanza de un KOF 16 y al mismo tiempo nos adelantan lo que podría ser una de las grandes subtramas. Resulta que Luong estuvo trabajando todo este tiempo con Hein, porque este último busca asesinar a Geese Howard. Era demasiado sospechoso desde que llegó a KOF 14. Algunos decían que era un policía infiltrado, pues no sé si policía, pero sí está infiltrado, pues su objetivo es claramente otro. ¿Sabrá Geese de esto? Al parecer, el único que aún no confía de todo en Hein es Billy. Deberemos ver si hay algo de esto en el ending del Southtown Team cuando salga su DLC. Sin dudas, un ending al que le tengo mucha expectativa. Finalmente, número 1 y número 2, el Kronen y el K-Team. Y en el primer lugar tenemos al ending del Kronen Team junto con el de K. Los junto porque básicamente ambos están conectados, pero si no, el de K-Team por sí solo estaría muchos peldaños más abajo. Si está aquí realmente es por el ending del Kronen Team. Vemos un desarrollo en el personaje de Kronen bastante interesante. Ya no es aquel niño gritón que golpeaba todo lo que se movía. Ahora tiene una actitud más pacífica y no reacciona así ante todo. Es más sociable y hasta podemos ver que tiene sentimientos. El rediseño de K49 a este personaje ha sido espectacular. El hecho de que Ángel nos confirme al 100% que es K49
Para aquellos que aún dudaban, es un gran detalle. Ver cómo Cronen se preocupa por Kula y le ofrece el dinero a ella es genial. La amistad de Ángel y Cronen es hermosa, donde ambos se proponen viajar por el mundo juntos. La aparición de Foxy y Diana pasó a segundo plano por todo lo que nos ofreció Cronen. Sin dudas para mí, en lo personal, el mejor ending de KOF 15 por ahora. En cuanto al de K-Team, no hay mucho para decir, ya que fue la continuación de este y vimos el reencuentro de Kula con su equipo original. Aún nos quedan los DLC, esperemos que traigan endings muy buenos, pero sobre todo esperemos que haya endings para empezar. Y bien, hasta aquí mi top de los endings principales del modo historia de KOF 15. En cuanto a los endings especiales, no hay mucho que decir, duran 30 segundos, pero puedo decirles mi top 3. Puesto 3, Athena, Isla y Yuri, puesto 2, Cronen, Ryo y Ángel, y puesto 1, Ash, Kyo y K. Luego, en cuanto al ending del Edit Team, solo confirma que hay trama para otra entrega más, ahora abriendo la posibilidad del multiverso. ¿Esto qué significa? Que cualquier personaje de otras franquicias de SNK, spin-off de la saga como Maximum Impact o Homely Blood, o inclusive de otras compañías, podría llegar a KOF, no importa si su historia está ambientada en el pasado o en el futuro. Ahora KOF ha abierto ese abanico de posibilidades que esperemos que no desperdicien. Bien, ahora voy a dar mi veredicto del modo historia en sí de KOF 15, dándole una puntuación final. Ya habiendo hecho mi top de endings, pasemos directamente a opinar sobre el apartado de historia. Quizás sea un poco duro con mis palabras, pero esto no es un modo historia. Lo dije con KOF 14 y lo repito nuevamente. Un arcade con cinemáticas no califica como modo historia, por más que le agregues modo historia en la selección. Lamentablemente SNK no está sabiendo ejecutar la historia de la mejor manera. Esto es ajeno a lo que ocurre en la trama, no sabe cómo ejecutarla. No puede ser que en un modo historia solo 2 equipos de los 13 disponibles sean realmente la historia completa del juego. Comete el mismo error que su predecesor. La historia es pobre y gira en torno solo a 2 equipos, el Hero Team y el Rival Team, y ya está, no hay más. Luego de pasar el modo historia con estos 2 equipos, se vuelve un repetitivo arcade tras otro para desbloquear los endings. Esto es un modo arcade con cinemáticas, nada más. Y las cinemáticas son pocas, una al inicio, otra al medio y otra al final, y ya está. Miren, entiendo que no pueden hacer un modo historia como Mortal Kombat, con millones de cinemáticas que acompañan la narrativa, por lo que no puedo comparar y exigir desde ese aspecto. Pero usen la imaginación, por favor. KOF 13 fue uno de los pocos que más o menos nos dio algo que podríamos llamar modo historia. Nos daba elecciones, no un arcade lineal. Nos daba la oportunidad de elegir con qué equipo continuar, contra qué equipo combatir. Yo siento que con casi nada de presupuesto se puede hacer algo interesante. Pones una imagen PNG, puro texto sin voz, como si fuera una novela visual y ya está. No necesitas el gran presupuesto, solo con eso aportas muchísimo a la historia. El hecho de poder separar el arcade de la historia debería ser clave. ¿Quieres desbloquear los endings? Ve a jugar al modo arcade. ¿Quieres saber cómo se desarrolló la historia? Juega al modo historia. Así debería ser. Podrían explicarnos qué equipos ganan, cuáles pierden, tal y como pasó en el manga de KOF A New Beginning. Que la historia te vaya haciendo jugar con diferentes equipos, que ocurran subtramas al mismo tiempo, mientras ocurre la final del Hero versus el Rival Team, que tengamos un enfrentamiento, no sé, entre los Tesoros Sagrados y el Team Orochi. Pero bueno, sé que es mucho pedir para un juego de peleas. Lo que más les importa a los desarrolladores de juegos de peleas es la jugabilidad, que el online vaya bien y que el juego se mantenga vivo la mayor cantidad de años posibles. El apartado de historia pasa a un segundo plano, por no decir tercero, ya que luego de pasarte la historia, ya está, no la vuelves a jugar. Así que en fin, no puedo ponerle una buena calificación al apartado de historia, comete los errores de KOF 14 y vuelve a caer en el arcade con cinemáticas, donde solo 2 equipos tienen relevancia realmente en la trama principal. KOF necesita urgentemente un modo historia como la gente, ayudaría muchísimo a la trama. Por otro lado,
Hay que hablar de los bosses del juego. Reverse y Otoma Raga no tienen carisma. Literalmente pueden ser reemplazados por cualquier otro monstruo y funcionaría exactamente igual. Me encanta el diseño de Otoma Raga con los cristales y eso, pero hasta ahí. Es otro monstruo que habla en lenguas como Verse o Reverse en este caso. Estos bosses no tienen personalidad. Son un boss de Final Fantasy, un boss genérico, de esos que aparecen en KOF All Star, de diferentes colores y ya. Esperemos que todo esto signifique algo mejor en el futuro. Extraño a los bosses con ambición, con los que podía simpatizar, decir, vaya, este es un villano, o este tipo no está tan equivocado. ¿Quién no empatizó con Chrysalid, con Ignis, o con Psyche inclusive? Pero con estos bosses es imposible, hasta Jivatma es mucho mejor que estos. En fin, en el apartado de historia, le pongo un 5 de 10 y creo que estoy siendo bueno. Disfruté mucho jugándolo, pero no fue la gran cosa. Si es confuso para nosotros los fans cómo se cuenta la historia, imagínense para la gente nueva, no entiende nada. En fin, esperen la próxima semana mi video review de KOF 15, donde calificaré los demás aspectos del juego y daremos la nota final para KOF 15. ¿Es tan bueno como todos dicen? ¿O hay algunas cosas flojas como la historia? Esto ha sido todo por ahora. Deja en los comentarios tu top de endings y tu calificación para la historia de KOF 15. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.